algo que era de la municipalidad, de cursos, algo así de la municipalidad. Un centro cultural. Claro, exacto, tal cual, que era súper lindo. Bueno, Osvaldo ya conoce, más allá de Todo. sí, más allá de ser ingeniero y profe, ya conoce el programa. Vamos a... Después en algún momento vamos a ver la presencia de todos, quiénes son. Sí, no, bueno. Yo quería, ¿sabes qué? Bueno, eso además de, después vos nada, tomarás, la clase. Lista, por decir así, pero los que pueden activar la cámara, así hacemos una foto y la compartimos en las redes y después los que quieran compartirla también en sus redes, obvio, están más que bienvenidos. Muy bien. Pero de los alumnos hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veo yo. No, hay muchos. No. ¿Hay más? Sí. Claro, hay 15. Sí, adelante. Saca la foto. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No sé si hay. A ver, somos 19 en total. Sí, hay 15. Alejandro no lo Está bien. Hay 19. No, hay 14. No. Porque nosotros. Hay 14, Ale, falta uno. ¿Falta uno? Sí, porque nosotros somos 3, más Ale y vos 5, y hay 19 conectados. Sí, bueno, vamos. ¿Vamos por la foto? Bien. Bueno, no sé quién faltará. Bueno, Mechi, ¿querés activar la cámara? Que te fuiste. Ahí está. Bueno, a ver, pongan cara de... Estamos felices de empezar el programa de Ben. Claro, de que lo vamos a lograr, que acá estamos. Sí. De que lo vamos a lograr, muy bien. 1, 2, va. Buenísimo. Ahora la mando al grupo. Bárbaro. Bueno, a ver, no sé quién falta. Yo me quedo un segundo para chequear quién falta. Ah, bueno, dale, buenísimo, gracias. Y ahora voy al de Chivil. Dale, yo me voy al de Chivilcoy, que arranca 1:30. De nuevo, les damos la bienvenida. Esperemos que lo disfruten, que aprovechen mucho Osvaldo, que sabe un montón. Y bueno, nos volvemos a ver en cualquier momento. Cuando quieras podés venir. Beso grande a todos. Chao chicos, éxitos. Disfrútenlo. Chao. Muchas Hasta luego. Los acompaño ahora. Dale, beso. Bueno, ahora que estamos los del curso, bueno, después en algún momento vamos a ver quiénes están presentes y todo. Pero yo lo comenté algo cuando en ese audio, en ese video que les pasé ayer. La idea es que aprendan electricidad. Yo tengo de otros cursos algunos alumnos que han seguido y incluso se han hecho hasta gorra, remera y todo y trabajan de electricistas. Me llaman porque se encuentran con algún problemita más grande del que no puede arreglar y lo hacemos juntos. Pero eso queda también para este curso, ¿no es cierto? Aún a la distancia, porque están un poco lejos de San Nicolás, podemos comunicarnos, hoy en día comunicarnos es algo muy sencillo. ¿De acuerdo? Así que la idea es que aprendan electricidad. A la electricidad no hay que tenerle miedo, hay que respetarla nada más, porque tiene sus cosas. Algo que me interesa mucho es que si algo no entienden, lo que sea que no entiendan, no se queden con la duda. Así lo podemos. ¿De acuerdo? ¿Está bien? ¿Me entendieron todos? Yo veo pocos acá, pero sí, totalmente. Bueno. Sí, está bien, profe. Sí, además. Sí, algunos. entendido. Bueno, de acuerdo. Lo que voy a hacer ahora
es pasar un PowerPoint. Voy explicando hoja por hoja lo que tienen. Y después charlamos un cachito. Lo que me va a interesar que hagan es práctico. Es muy importante la parte práctica. Porque ustedes pueden saber mucha teoría. A mí me pasa, yo tomo unos exámenes que no son a los alumnos de la facultad, sino que a operarios de empresas contratistas de Siderar, de AES, de General Motors. Teórico de electricidad. Teórico primero, si aprueban eso pasan al práctico. El teórico y el práctico son circuitos, por ejemplo, para arrancar motores. Y saben el circuito porque lo han aprendido de memoria. En el tablero con los elementos que necesitan para armarlo, no saben armarlo. No saben, no se animan, se equivocan. Es porque ellos, bueno, a veces practican, tienen un trabajo que no es exactamente arranque de motores, entonces no saben, no se dan cuenta. Pero muchas cosas hay que poner un poco de ingenio y hay que pensarlo y sacarlo, tratar de buscar la parte más lógica, la solución más lógica. ¿Mm? Así que denme un segundo que pongo el video. ¿Mm? ¿Lo ven? No, esperen que me olvidé un pequeño detalle de... ahí está. ¿Ahora lo ven? ¿Ven una pantalla azul? ¿No lo ven? Deberían, a ver. No, no. Sí, me está fallando. Sí, presentar ahora. Ese es el ruido que hay. Bien, a ver. Sin verla. Sí, sí, no, no se ve todavía. Pero qué... Ahí tendría que verse. ¿No ven nada? No. Ah, No, no se ve.
Ahí está. ¿Ven ahora? Esperen. ¿Ven algo? Recién como que quiso arrancar algo y no se levantó más nada. Pero, ¿no ven una pantalla azul? Sí. Así que me está jugando una mala pasada. No llegué a ver nada todavía. Ahora, esperen, Ahora sí. Perfecto. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, bueno. Hoy está todo medio cruzado, perdonen ustedes. Bueno, esto es entonces, es el curso de electricidad domiciliaria. Abajo a la derecha tienen mi nombre y apellido, el número de teléfono mío, y Perdón, una a mí no, yo dirección. no veo nada. ¿No ven nada? No, veo su cara. No. Yo la veo perfecto. ¿Había que aceptar algo? ¿Cómo puede ser? ¿Hay gente que lo ve? Sí. Sí, yo lo estoy viendo. Yo lo estoy viendo. Bueno, Sí. ¿a todos? Bueno, la pantalla está, entonces abajo y a la derecha, mi nombre, mi número de teléfono Ahora sí. y una dirección de un mail para cualquier cosa comunicarnos. ¿Ok? Bien. Acá esto es cómo vamos a desarrollar este curso. Van a ser 5 clases así de este tipo virtuales. Espero que salgan bien sin tanto lío. Van a tener 2 horas. Son módulos teóricos y prácticos en algunos casos. Y vamos a ir, como nos estamos viendo, podemos automáticamente. Y la plataforma, bueno, de mi Google. Y para probar estos cursos hay que, en este tipo de cursos, hay que tener una asistencia del 80%. Después hay una 6ª clase. Ahí nos vamos a ver las caras. Me gustaría que fuera así un barbijo, pero como viene la mano lo veo difícil. Van a durar 5 horas y acá vamos a despejar todas las dudas, todo. Preguntamos todo y haremos todo práctica y profundizaremos la parte teórica. Y ahí en esa clase tienen que estar todos. Lo mismo que eso va a ser un viernes. Yo me voy a ir hasta la ciudad de ustedes. Y al día siguiente haremos en un lugar que nos tienen que designar el trabajo final, que es hacer algo eléctrico para mejorar o arreglar en algún lugar. También tiene que tener asistencia completa. El grupo WhatsApp que ya está hecho. Hay videos y prácticas. Y esta clase, después, a ver, denme un segundito, por favor. ¿Puede ser? El lío. Que quedó. Ya está, un segundo.
estás grabando? Bueno, entonces ¿qué? Seguimos con eso como para... Bueno, gracias. Así no perdemos tiempo ahora. ¿Hasta ahora bien? ¿Siguen viendo todos? Sí, sí. Sí, perfecto. Hola, bueno. Sí, ahí se ve. Bueno, entonces les va a dar un certificado, que es lo firmado por, o sea, lo firma el decano de la facultad y gente de DEN, al final como que han aprobado el curso. Y acá vamos a ver este módulo 1, tratar a lo largo del día de hoy. Bueno. Bueno, perdón. Se ha mezclado la... primero vamos a hacer una definición sobre electricidad, qué es la electricidad, qué representa o qué significa el ser electricista. Tenemos que meternos en un tema que es la teoría atómica, pero vamos a verlo muy por arriba, simplemente para explicar y para darse cuenta de qué es la electricidad. Qué cargas son eléctricas positivas, negativas, qué unidades eléctricas tenemos, que son muy importantes. Y hay una comparación entre un circuito eléctrico y un circuito hidráulico. Los tipos de corriente eléctrica que tenemos y qué es energía. ¿Está bien? Perdón, ¿me están escuchando? Sí, Osvaldo. Sí. No, Sí, perfecto. como hay un silencio tan grande, no me doy cuenta. Perfecto, se escucha perfecto. La electricidad en sí es algo que no vemos. Lo que vemos de la electricidad son los efectos que produce. Pero es un flujo de electrones que circula dentro de un elemento conductor. Esa es una definición. Ahora vamos a ver qué son electrones y qué son elementos conductores. O sea, no la podemos ver, pero vemos los efectos de acuerdo con el aparato que utilicemos. Ahora seguimos, vamos a hacer esta definición de electricista. Electricista es una persona que tiene los conocimientos necesarios para realizar una instalación eléctrica. O sea, muy fácil, yo he visto en muchos casos albañiles que como ven, cuando están haciendo una obra, el electricista que va poniendo los cables, los caños y todo, y luego se larga a hacer instalaciones eléctricas o cosas así. Ve las prácticas del hombre, del electricista, pero no sabe a qué se debe todo eso. Y yo he visto instalaciones hechas por albañiles que habían visto cómo se hacían y salían un desastre. Entonces, hay que saber, hay que tener toda una base teórica para que sepamos qué es lo que pasa y cómo se puede reparar. Lo que van a hacer ustedes acá, el nivel que vamos a tener que dar el curso, porque además son 20 horas, no tenemos demasiado tiempo. Así que es un nivel como para trabajar en hogares, en comercios chicos. O sea, la electricista es para comercios, industrias y hogares. Pero en el caso nuestro, aplicaremos solamente a pequeños comercios u hogares. Después, a lo largo del curso, vamos a ver por qué es así.
Para ser electricista, ¿qué necesitamos? La base teórica, ¿dónde la obtenemos? En cursos como este, un recibido de una escuela técnica. Hay las municipalidades, en muchos casos acá en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, dan cursos de electricidad, de oficios distintos, entre ellos el electricista. Pero es muy importante que tengamos la práctica. Porque podemos tener una teoría bárbara, pero si no sabemos pelar un cable, no podemos hacer nada. Y tenemos, por otro lado, que cuando aprendemos, vemos y hacemos errores, cometemos algún error que nos sirva de aprendizaje. Porque de los errores y de las macanas se aprende más que de un libro a veces. ¿De acuerdo? ¿Y qué tienen que saber ustedes? Los principios básicos que rigen la electricidad, que es lo que vamos a ver más adelante. Tenemos una ley, los electricistas, que es la máxima, lo más alto que tenemos, que es la ley de Ohm. Después tenemos que conocer qué circuitos, los circuitos eléctricos que podamos trabajar o ver, los distintos componentes que los tienen, que los completan. Después qué es tensión, corriente y todo, y cómo se comporta en el circuito. Y los distintos circuitos, porque hay muchos tipos de circuitos. Y como dice acá, preguntar. No tengan miedo, no tengan temor o timidez en preguntar lo que sea. Porque yo creo que si se quedan con dudas es mucho peor. Además tenemos el grupo de WhatsApp para mandar notas, para mandar mensajes, preguntar cosas que a ustedes les parezcan. Igual en el grupo de WhatsApp, a veces no lo hago en el momento, a lo mejor de un día para otro, contestar las dudas. Y después lo que tenemos que tener mucho cuidado, porque nosotros como electricistas vamos a trabajar con 220 volts, o sea, lo que es lo que tiene en la casa de cualquiera de ustedes. Y la seguridad es fundamental, porque podemos, por un error, perder la vida a nosotros o hacérselo perder a otro. Bueno, ¿qué es el átomo? Todo lo que hay en la Tierra, todo, absolutamente todo en la Tierra y en nuestra atmósfera, está formado por átomos. Los átomos son los elementos más chicos que se pueden que componen una encontrar. Materia. ¿Cómo? ¿Componen una materia? No lo escuché. ¿Componen una materia? Claro. Todo lo que hay, toda la materia, todo lo vivo, todo lo muerto, vegetal, animal, mineral, todo está compuesto por átomos. Nosotros, por supuesto. Lo que pasa es que los átomos son tan pequeños que no se ven, es imposible verlos. Hay equipos, pero para detectarlo, el átomo. No se puede ver. Entonces, ¿el átomo qué es? Hay un núcleo. Adentro de ese núcleo hay elementos que se llaman protones o neutrones, y elementos que se llaman positrones. Generalmente están unidos y forman un protón. Ese es el núcleo. Y alrededor del núcleo giran unos elementos que se llaman electrones. Ahora bien, el elemento más simple que existe en la naturaleza es el hidrógeno. El núcleo del hidrógeno, a ver si tengo ahí, no.
El núcleo del hidrógeno tiene un electrón, un protón, que es, como dije, un neutrón más un positrón. El positrón es un elemento que no pesa nada, pero tiene una carga eléctrica determinada. Y el neutrón es un elemento que tiene peso. La cantidad de neutrones que tenga el núcleo de un átomo le da un número que se llama número atómico. Perdón, el peso atómico. Alrededor de este elemento del núcleo del hidrógeno hay un solo electrón que tiene carga eléctrica negativa igual a la del protón. Entonces, ¿qué sucede? En electricidad, o ustedes han visto imanes, la carga positiva y la carga negativa se atraen, tienden a unirse. Pero como existe una fuerza físicamente existe una fuerza que se llama fuerza centrífuga, el electrón al girar alrededor del núcleo produce una fuerza centrífuga. Esa fuerza centrífuga tiende a alejarlo del núcleo. Pero la carga negativa del electrón con la positiva del protón se atraen y compensan esa fuerza centrífuga. Y por eso está girando alrededor sin irse. ¿Lo entendieron eso? Hola. Sí, sí. Sí, se entendió. Sí, Osvaldo. Perfecto. Porque, o sea, el electrón de hidrógeno es el que tiene peso 1. Y en la cantidad de electrones le da el número. Peso 1 y número atómico 1. A medida que avanzamos, todos los elementos que existen en la naturaleza están en una tabla que se llama tabla periódica de Mendeleev. Y están todos los elementos. Entonces, del hidrógeno para arriba van sumando neutrones y van sumando electrones. En una capa o en varias capas, depende de la cantidad. ¿Entienden? A ver, ¿alguna pregunta sobre esto? ¿Cómo se llamaba la tabla? Tabla periódica de Mendeleev. Esa la recuerdo por físico-química. Claro, en química se ve porque se ven todos los elementos. La tabla periódica están todos los elementos que existen en la naturaleza. Mucho tiene que ver con la electricidad, ¿no? Ahora vamos a ver qué tiene que ver con la electricidad. Ven, ahí está escrito algo en la pantalla, que es lo que les estaba diciendo recién de la fuerza de los electrones y eso. Lo que pasa es que es así. Hay elementos, los electrones están girando y están, digamos, unidos al núcleo por la fuerza de atracción entre positivo y negativo. Cada átomo es eléctricamente neutro. Tiene la misma cantidad de electrones girando por afuera como de positrones dentro del núcleo. Entonces, eléctricamente es neutro. No tiene ni carga positiva ni carga negativa. Y la fuerza centrífuga se compensa con la atracción entre positrones y electrones. ¿Está bien? ¿Hasta ahí va bien? Ahora bien, hay elementos en la naturaleza cuya última capa de electrones no está muy bien, o sea, gira y todo, pero es débil la atracción. Entonces, cuando ponemos en un conductor, en un cable, le ponemos
una carga, lo conectamos a una tensión positiva y negativa, los electrones de la última capa, digamos, y empiezan a circular del negativo al positivo, que es lo que se llama corriente eléctrica. O sea, esos electrones que se sueltan van circulando a lo largo de ese elemento conductor, que se llama el conductor eléctrico, y es el que permite que la electricidad pase de una punta a otra de un conductor, por ejemplo. Acá hay una unidad que se llama ampere, que después se lo digo porque no tenemos las unidades, entonces vamos a explicar las unidades primero. Hasta acá, ¿por qué circula la corriente? Porque hay elementos cuya última capa de electrones no están muy fuertemente agarrados. Entonces, cuando en un conductor ponemos una tensión, por ejemplo, le conectamos una pila a un lado y a otro, esa tensión que le damos hace que circulen los electrones y esos electrones tienen una carga eléctrica que son eléctrica. Un poquito más adelante lo vamos a aclarar más. Tenemos dos tipos de corrientes, continua y corriente alterna. La corriente continua producen elementos como pilas, baterías. Se puede guardar en pilas y baterías y se puede utilizar cuando necesitamos. Las pilas y las baterías tienen un polo positivo y del otro lado un polo negativo. Entonces, si unimos el positivo con negativo, como está acá en este dibujo, fíjense que en este dibujo hay una lamparita acá, así representamos una lamparita, una pila. El positivo es esto, el negativo es esto, ¿no es cierto? Y esto es una llave, algo que conecta o desconecta. En este momento está conectando acá, circula una corriente eléctrica, se llama corriente eléctrica, que son amperes la unidad que tiene, pasan por la lámpara y que se prenda. Entonces, no vemos la electricidad, vemos sus efectos. Prender la lámpara. Si hubiera sido una estufa, produciría calor. ¿De acuerdo? Pero siempre los electrones circulan en el mismo sentido. Acá están puestos en este sentido. Circulan en el mismo sentido. Nunca cambia, siempre en el mismo sentido. A menos que le cambiemos negativo, si no vas a circular siempre de la misma manera. La corriente es la corriente alterna, que es la que tenemos en nuestras casas. En cualquier enchufe de la casa de ustedes tienen corriente alterna. Y la corriente alterna, un generador, no se puede guardar. La corriente alterna no se puede guardar en ningún lado. Esta, la continua, sí, la guardamos en pilas o baterías. Hay un generador, se llama un aparato, es como un motor, pero en lugar de girar el eje y mover algo, se hace girar el eje con otro momento y produce energía eléctrica. La corriente alterna, ¿qué diferencia tiene con que la corriente va y viene?
Entonces también prende la lámpara, porque en eso no hay diferencia. Está una vez para acá y una vez para la derecha y una vez para la izquierda. Ya vamos a ver por qué. Entonces van del positivo al negativo. ¿Sí? No, no es más. Cualquiera de las dos es, si la pila, por ejemplo, la batería en la corriente continua está bien cargada y funciona bien, no es más inestable. Es más peligrosa incluso la corriente continua. ¿Por qué? Hay una diferencia. La corriente continua es la que tenemos en el celular, en una linterna. El auto mismo funciona con la batería que tiene, funciona en corriente continua. O sea, todo lo de adentro, ¿no? Las lámparas, el arranque, todo funciona con corriente continua. Pero si la corriente continua tuviera el mismo valor que la alterna que usamos nosotros, sería peligrosa. ¿Por qué? Porque el auto tiene un valor, 12 volt tiene. Ya vamos a ver qué son los volts. Pero tiene 12 volt. Entonces, 12 volt es una tensión que podemos tocarla, agarrarla, tocarla, no hay problema, no nos hace nada. No nos afecta en lo más mínimo. Pero si tuviera 220 como tiene en la casa nuestra, como siempre circula en el mismo lugar, si uno agarra, por ejemplo, un conductor, cuando uno lo toca, la mano tiende a cerrarse. Es un reflejo lógico de los músculos. Y no abre más, entonces es peligrosa. ¿Por qué? Porque la alterna, como ahí viene, en algún momento suelta, instante suelta, y ahí podemos salvarnos. En ese sentido es peligrosa. Pero siempre se usa en bajas tensiones que no nos afectan en lo más mínimo. Sí, ¿qué otra cosa preguntaban? No, pregunten, por eso pregunten, y si no entienden vuelvan a preguntar porque yo a veces paso como obvia ciertas cosas que por los años que manejo la electricidad, pero el que recién empieza a veces hay explicaciones que a lo mejor le resultan difíciles de entender. Por ejemplo, acá está la unidad, el voltaje. El voltaje es B corta, o una U también, la identificación, que es el valor de una fuerza electromotriz, FEM, o sea, una diferencia de potencial. ¿Qué es? Nosotros tenemos una pila, tiene un valor, el polo positivo, y el polo negativo está en cero. Entonces, la diferencia de entre el cero y el valor del positivo nos da la tensión que tiene. 12 volt, 24 volt, 48 hay. No, igual con ese no nos hacen nada. Entonces, la diferencia de potencial es pensada en voltios. O sea, nosotros en una pila, la pila común, la AA o AAA, que usamos en los controles remotos o en algunos relojes de pared, es de 1,5 volt, 1,5 volt.
¿Por qué? Porque abajo tiene 0 y arriba tiene 1,5 volt. La diferencia de ese potencial es el voltaje. El voltio, como definición del voltio, es la diferencia potencial que provoca una corriente de 1 ampere, o sea, la circulación que vimos hace un segundo, y que pasa a través de algo que se llama resistencia, que tiene 1 ohm. Claro, esta definición estamos trabajando con elementos que no definimos todavía. Pero acuérdense que ahora, después lo vamos a definir. Pero abajo tiene un conductor eléctrico y en amarillo los electrones. En unas líneas blancas tienen la fuerza, el voltaje, que es la fuerza que hace mover esos electrones. Al tener 1,5 volts, por ejemplo, de una punta de diferencia potencial entre un extremo y otro, hace que los electrones se separen y circulen. Esa circulación es la corriente eléctrica. La resistencia, bueno, acá tenemos la resistencia. La resistencia es, o sea, todo aquello que ofrece si ofrece algún tipo de oposición al paso de la corriente o de los electrones, se llama resistencia. Hay muchísimos tipos de resistencias eléctricas. En este caso hablamos de eléctricas. Entonces, el valor, la unidad de la resistencia eléctrica es el ohm, que ahí tiene el simbolito que es la letra omega griega. Y la resistencia se la define como una R. Así como el volt, tenemos que es voltaje, la B corta es voltaje, la I es corriente eléctrica, la R es resistencia eléctrica. Por supuesto, va de 0 a infinito. Entonces, cuanto mayor es la resistencia eléctrica, más cuesta que pase la corriente eléctrica. La ley de Ohm. Ya les dije que era la ley máxima nuestra. En un circuito eléctrico, si la diferencia de potencial, o sea, la B, la tensión, en 2 puntos iguales, le aplicamos 1 volt, que es lo que aplicaba antes, y la resistencia de ese lugar donde están las dos, la aplicación del volt, del 1 volt, es de 1 ohm, por ese tramo va a circular 1 ampere. O sea, tenemos B corriente y resistencia R, y corriente, B tensión y R resistencia. O sea, que si tenemos entre 2 puntos 1 volt de diferencia potencial y vemos que circula 1 ampere, quiere decir que la resistencia es de 1 ohm. De ahí, acá arriba ustedes van a ver la ley de Ohm aplicada de diferentes maneras. Vamos a ver cuánto vale una tensión. Tenemos que multiplicar la corriente I por la resistencia R. Y despejando, podemos hacer al revés. Si queremos saber cuánto vale la resistencia R, tenemos que tomar el valor de la tensión y dividirlo por la corriente que circula. Y por último nos queda cómo sabemos la corriente. Si tomamos la tensión y la dividimos por la resistencia, nos va a dar el valor de la corriente que circula. Ese circulito, acuérdense porque es importante. John Simon Ohm es el que definió eso y que es importantísimo. Pues si nosotros nos encontramos que en un lugar que sabemos que tiene una resistencia
debería tener una resistencia determinada, circula una corriente muy alta, es que la resistencia no es la que corresponde. Por ejemplo, a ver, la declaración, la intensidad de corriente de un circuito es directamente proporcional a la tensión aplicada a ella e inversamente proporcional a la resistencia del circuito. Y la expresión es I igual B sobre R. Pero eso se juega con eso. ¿Entendieron la ley de Ohm? Sí, profe. A ver, vamos a... Acá hay un pequeño gráfico que apliquemos la ley de Ohm, por ejemplo. Si tenemos una batería, una pila, en este caso, que tiene V o E también, V de tensión o E de electromotriz o U también de tensión, es la tensión, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una pila que tiene 24 volts, sabemos porque lo hemos medido, que circulan 6 amperes. ¿Cuánto valdrá la resistencia que tiene la lamparita esa? Acá aplicando ¿cuál fórmula tendría que aplicar acá? B sobre I. Volt sobre I. Hablen un poquito más fuerte, por favor, porque no sale muy fuerte acá. ¿Por intensidad? ¿Cuál? Fíjense. ¿Seguro? No. Puede ser que Mirá que con seguro se coma, lo llevaron preso. mayormente. Fíjense, espera. Fíjense, en este círculo que tienen ahí, la parte celeste sirve para descubrir cuánto vale la tensión. La parte verde para cuánto vale la resistencia. Y la parte amarilla por cuánto vale la corriente. Entonces, ¿qué le parece que tendría que aplicar ahí? Sobre intensidad. ¿4? Voltaje. 4, ¿verdad? 4 ohms. 4. Correcto, son 4 ohms. Porque yo divido 24 volts 24. por 6, me da 4, que es el valor de la resistencia. ¿Entienden? Por ejemplo, yo les doy otro. Supongamos que tenemos 24 volts ahí, ¿no es cierto? Sigamos con eso. Pero esta vez sabemos que la resistencia vale 48 ohms. ¿Cuánto será la corriente que circula? A ver. 0,5. 0,5. Correcto. Porque es, ¿cómo la pusieron? ¿Cómo hicieron? 24 dividido 48. 24. ¿Cómo hicieron? Voltaje dividido resistencia. El voltaje de resistencia. Entonces, ¿qué dividieron? 4 dividido 48. 48. Bueno, muy bien, de acuerdo. Y si yo tengo corriente de 5 amperes y me circula y pasan por una resistencia de 30 ohms, ¿qué tensión estoy aplicando? O sea, R sería 30, 250. sería 5. Sería B igual a I por R. Corriente por resistencia. Correcto. ¿Cuánto me da? 150. 150. Correcto. 150, profe. Con eso
aplica para todo. Tener en cuenta ese, ¿entendiste? Por eso, aplicando ese círculo que está ahí, ustedes saben inmediatamente. Yo cuando lo estudié hace muchos años, lo aprendí de otra manera. Victoria, reina de Inglaterra. V igual a R por I. Reina de Inglaterra. Es otra forma, son reglas mnemotécnicas. A mí, yo la vi. Bueno. Reina Isabel. Reina Isabel. O sin, también, reina Isabel, reina de Inglaterra, es lo mismo. Bueno, acá en este dibujito que tenemos, fíjese, tenemos a la derecha el dibujo del dibujo de la parte derecha, que hay un generador eléctrico. Tenemos una lamparita, ese círculo con una cruz adentro, siempre se representa una lámpara. O sea, un artefacto luminoso. Y tenemos una circulación de corriente. Al lado, tenemos un tanque, una pileta, digamos. Una bomba de agua, una bomba que aspira agua y la eleva hacia un tanque, y ese agua del tanque pasa moviendo una turbina. Entonces, ¿qué tenemos? El agua representa el generador, son equivalentes. El generador impulsa que circule la corriente por los cables. La bomba hace que el agua llegue al tanque y de ahí caiga. La turbina eléctrica representa la resistencia que le ofrece al agua al caer. Y acá la resistencia está representada por una lamparita. Entonces, la tensión que tiene este generador está equivalente a la fuerza que mueve la bomba. Y el desnivel da la potencia. Una bomba más grande necesita si hay mucho desnivel. Y acá también, si la lamparita es muy grande, necesita un generador más grande. ¿Entendieron? Sí. ¿Cómo? Sí. Bien, sigamos. A ver. El sentido de circulación. ¿En qué sentido circulan las cargas? A través de cualquier circuito cerrado como es este. Acá tenemos una pila. Lo de arriba que hay es una llave de luz, representa un botoncito para conectar o desconectar. La pila tiene el positivo arriba, lo que hace que el positivo esté en la lámpara, arriba de la lámpara. Es la carga. Y después vuelve a la batería. En el medio tiene un fusible, que es un elemento que después vamos a ver qué es. Fusible es un elemento para proteger una carga. Entonces, ¿qué pasa? Yo había dicho, aunque un dibujo anterior está al revés, o sea, el sentido que tiene la corriente, que circula la corriente, realmente está puesto
por convención. Se han arreglado todos los técnicos, los profesionales de los distintos países y decidieron que la corriente eléctrica iba a circular de negativo a positivo. Pero es una convención. En la realidad muchas veces al revés. Y acá está con una flecha que indica que va de negativo a positivo. ¿De acuerdo? Es un tema medio, pero bueno, por convención es así. Negativo pasa por la lamparita y vuelve a la batería. Hola. Hola, tío. Bien. Acá dice, en la práctica los dos tipos de corriente eléctrica son directa, corriente continua, corriente directa, o sea que siempre circula la corriente del mismo lado, y la alterna. Como dije, la corriente continua es en un solo lado, en un solo sentido, el positivo. La fuerza es una batería y la batería siempre está en la misma posición. Los autos, a pesar de que la batería y todas las luces, todo lo eléctrico de los autos trabaja en corriente continua, el auto para cargar la batería y todo tiene un alternador. Antes tenía, como dice acá, un aparato que se llamaba dínamo, porque el nombre real es la máquina de dinamoeléctrica. Entonces es la dínamo. Pero resulta que los primeros autos tenían dínamo y antes las bicicletas traían un pequeño aparatito que se apoyaba en las ruedas que generaba electricidad y prendía las luces que podía tener una bicicleta. Pero el dínamo no tiene mucho rendimiento, necesita mucha fuerza para generar. Entonces se cambió por un alternador. El alternador genera electricidad en corriente alterna. Un aparato que se llama rectificador que lo pasa a corriente continua. Entonces el auto tiene corriente continua. La corriente alterna se diferencia de la directa y cambia el sentido de circulación, ¿cierto? Va para un lado y va para el otro. Medio indecisa, digamos, que sería. ¿Y eso por cuántas veces lo hace? No es algo así. Acá, en nuestro país, y venir en corriente alterna, lo hace 50 veces por segundo. Eso cuando decimos que acá los aparatos tienen 50 ciclos o 50 Hz, quiere decir que va y viene la corriente por segundo 50 veces. En Brasil y Estados Unidos, por ejemplo, son 60. En el uso habitual nuestro no influye para nada. Pero en los motores eléctricos cambia mucho porque le cambia la velocidad. De 50 a 60 cambia la velocidad. La corriente alterna se usa en todos, en la vida común lo usamos, se usa constantemente. Todo lo que sea por red, por lo que se le compra Edén o eran las usinas del país, es todo alterna, no se produce eso continuo. Al principio, las primeras iluminaciones, las primeras lugares que pusieron corriente eléctrica, era corriente continua, porque tenían equipos
para corriente continua. Descubrió la alterna, que se descubrió después, se empezó a utilizar porque tiene muchas más ventajas que la alterna. O sea, la cantidad de veces por segundo que va y viene se llama frecuencia, que se mide en hertz. Hertz, porque un científico llamado Hertz lo descubrió. Acá lo ven. Gráfico. Ustedes fíjense que el rojo es la corriente continua, que siempre está igual, sigue siempre en el mismo valor. Acá tenemos el eje, los abscisas y las coordenadas, y tenemos en el vertical corriente y tensión, y en el horizontal tenemos el tiempo. Entonces fíjense que en corriente continua, a lo largo del tiempo la corriente sigue siempre igual. En cambio la alterna, que está representada en azul, valor máximo baja, pasa por cero, mínimo vuelve a cero y vuelve al máximo positivo, y así estos ciclos acá de pasar un máximo de cero, máximo positivo, cero, máximo negativo y cero, eso es un ciclo. Eso lo hace acá en la Argentina la electricidad 50 veces por segundo. Potencia y energía. La potencia, bueno, acá lo hace con el concepto de energía primero. Para entender, vale, lo leo. Que es para entender qué es la potencia eléctrica, es necesario conocer primero el concepto de energía. Energía es la capacidad que tiene un mecanismo, dispositivo cualquiera para realizar un trabajo. Trabajo a lo largo de un determinado tiempo. Por ejemplo, la electricidad que nos entrega Eden es el medidor de electricidad que ha puesto Eden en la casa de nosotros. Mide el tiempo a lo largo de 30 días, 31 días más o menos. ¿Qué potencia se usó? O el trabajo, potencia y trabajo es lo mismo. La potencia a lo largo del tiempo se llama energía. Si a la energía le dividimos por el tiempo que la usamos, nos queda la potencia. Porque la potencia realmente es un valor instantáneo. Es de un momento. Ustedes están aplicando, qué sé yo, 2 caballos. Es un momento. No se puede medir a lo largo del tiempo. Entonces, el desplazamiento de una carga eléctrica entre 2 puntos que tienen una diferencia de potencial es un trabajo eléctrico. Como es a lo largo del tiempo, es una energía. La potencia eléctrica se mide en watts. Ahí está, una W, que es W-A-T-T, watts. Esa es la energía la unidad de potencia. Eso mucho no lo entiendo, profe. ¿Qué? A eso mucho no lo entiendo, me lo confundo con un volt, cuando quiero en la ley de Ohm. Por eso, no. Son 2 cosas distintas, pero que están relacionadas, muy relacionadas. Ah, perfecto. La potencia, el voltaje es la diferencia de potencial que tenemos entre 2 puntos. O sea,
si medimos con un elemento, con un equipo determinado, un instrumento determinado, vemos que entre este punto y este punto tenemos 2 volts. Entonces, esa es la tensión. Pero ese voltaje multiplicado por la corriente que está circulando nos da la potencia, los watts que estamos usando. Ah, está. O sea, están relacionados porque es toda los watts, la potencia es voltaje por corriente. Tantos volts por toda la corriente que ha circulado produce una potencia eléctrica. Nosotros, por ejemplo, tenemos una lámpara. Una lámpara tiene, pongámosle, las de LED, por ejemplo, ahora que iluminan mucho con muy poco consumo, si ustedes miran una lámpara de LED, les da, dice, 5 vatios, 5 watts, 5 vatios se le dice también, 5 vatios, 10 vatios, 12, 15, pero equivalen a una lámpara de 40, 60, 100 watts, de las viejas. Entonces, si nosotros tenemos 10 vatios y circula, supóngase, nosotros tenemos 220 volts y circula 1 amper, yo digo 220 por 1 tiene 220 vatios. Ah. Es el producto de tensión por corriente. Eso sería watt. Claro. Acá dice, fíjense, watts es Q por, el asterisco por U. Perdón, Osvaldo, perdón, Agustina soy. Hay un alumno que está tratando de entrar, lo debes tener en espera de admisión. Bueno, ahora me fijo. Dale. Bajo esto un poquito, chicos, porque tengo que autorizarlo. Dale, listo, un besito. Chao, gracias. Chao, chao. Ya está. A ver si entra. Leo Ayala. Hola. Escucha. Es un nuevo que entró. Tenés el micrófono cruzado. ¿Podés hablar? Seguimos con la clase porque ya está instalado acá. Volvemos con... ¿Ven? ¿Está bien? Sí, estamos viendo, Osvaldo. Sí, Osvaldo se está viendo. Bueno. Estaba. Acá está. Bueno, la potencia, o sea, W, que es la potencia es Q por U. Y Q lo representan con I corriente por tiempo. Entonces, la energía, en este caso, que también es watt, la unidad de la energía, es U, que es tensión, por I corriente por el tiempo. ¿Mm? O sea que ese es el trabajo desarrollado en la unidad de tiempo, cuya potencia es P. ¿Por qué es P? Por si a los watts, que es potencia por tiempo, lo dividimos por el tiempo, nos queda potencia.
la energía eléctrica que puede producir un alternador o consumirse en un motor. A ver, quiero que tengan bien presente y que fijen estos conceptos. La corriente, nosotros tenemos una pila, vamos a hacerlo sencillo, una pila que tiene 2 volts, pongámosle. Tenemos una lamparita y esos 2 volts con un cable están conectados a una pata de la lamparita y la otra pata vuelve al negativo de la pila. Del positivo hay una llavecita para prender y apagar y va a la lámpara. Y la lámpara sigue el cable y vuelve a la batería. ¿Correcto? Ahora bien, yo cuando conecto la llavecita, se prende la lámpara. ¿Por qué? Porque la batería, al haber una diferencia de potencial y al haber una carga, una resistencia, en este caso la lámpara, permite que circule, vamos a hacer del negativo, circule una corriente eléctrica y esa corriente eléctrica permite que se prenda la lámpara. Si la tensión que tenemos en la batería es 2 volts y vamos a poner que la lámpara es de 10 watts, ¿qué corriente habrá? Vamos, Leideón. ¿Qué les parece? ¿Qué tipo de corriente es? Continua. Corriente continua. No te escucho. Corriente continua, ¿puede ser? No, es corriente continua porque es una batería. Yo me pregunto, lo que quiero saber es, si yo tengo una batería de 2 volts, de 10 ohms de resistencia, ¿qué valor de corriente circulará? O sea, ¿cuánto vale I? Que es la corriente. 5. 5. Vale. ¿Están seguros? Profe, ¿puede repetir la ¿Están pregunta, seguros? por favor? ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Tengo una pila de 2 volts. La V de la pila, la tensión, son 2 volts. Tengo una lamparita que sabemos que tiene una resistencia R de 10 ohms. ¿Cuál será el valor de la corriente I que circule? O sea, ¿qué sería la intensidad? ¿Cómo? ¿Sería la intensidad? Correcto, la intensidad. ¿Cuál sería? ¿Qué sería? ¿Dividible? Eh, 0,2 puede ser, o saqué mal la cuenta. Dividimos 2 dividido 10. 2 dividido 10. Correcto, 0,2 amperes. Está circulando 0,2 amperes. ¿Está bien? ¿Entendieron? Sí, profe. Ahora sí. Ahora bien, ¿qué potencia tiene la lamparita? Acuérdense que la potencia es la tensión por la corriente que circula. Tenemos 2 volts de la tensión de la batería y 0,2 me dijeron la corriente que circula. ¿Qué potencia tiene la lámpara? ¿Es multiplicado ahí? ¿Cómo? ¿Es multiplicar? ¿Puede ser ahí? Correcto. 0,4. 0,4. Muy bien, correcto, 0,4. ¿Por qué? Porque 2 volts por 0,2 amperes nos da 0,4 amperes. 0,4 vatios nos da, no amperes. Claro. Nos da 0,4 watts.
Esa es la potencia de la lamparita. Bueno, en eso lo que yo le decía, profe, que es se me mezclan un poco con los watts. Por eso le preguntaba hoy. Pero está bien. Ya después con el tiempo lo vamos a ir fijando más. Sí, es práctica nomás. O sea, hay que ir repitiéndolo. Acuérdense, tenemos V, que es tensión, que puede ser alterna o continua. Y que es la corriente que circula por un cable. O sea, la tensión sería la bomba que hace circular la corriente por un cable. La I es la corriente que circula, que también puede ser alterna o continua. Y después tenemos R, que es la resistencia. La parte del circuito que le ofrece resistencia al paso de la corriente. Entonces, teniendo eso, nosotros lo que tenemos que saber, que lo que falta ver ahí, porque R, I y B corta son los tres términos que tiene la ley de Ohm. Ahora, si incluimos los vatios, o sea, la potencia, ¿qué tenemos que hacer? La potencia es saber qué fuerza necesitamos para mover esa corriente. Eso sería la potencia, la fuerza que necesitamos para que mueva esa corriente. ¿Y qué es? El valor de la tensión, o sea, el valor de la batería, por la corriente que circula. Ese producto nos va a dar la resistencia, o sea, la potencia que necesita para pasar una resistencia en el circuito. ¿Está bien? Sí. Ahora, esa potencia a lo largo del tiempo es la energía que hemos gastado para que eso circule. Por ejemplo, si nosotros tenemos 30 watts en algún lado que están trabajando, algo que consume 30 vatios, 30 watts, y queremos saber en 10 días cuánto consumimos, en 10 días son 30 por 10, hemos usado 300 watts. ¿Energía que hemos gastado? Hemos consumido una energía de 30 watts para mantener esos 10 watts que gastaban durante esos 30 vatios que gastábamos, por ejemplo, un motor, para funcione 10 días. ¿Me expliqué? No. ¿Entendieron, chicos? Sí, el tema es ver la fórmula bien aplicada con los valores. Pasa que sí, por arribita medio como que... Bueno, igual después la vamos a repasar. A ver. Acá sigue más. Cuando se conecta un equipo consumidor eléctrico, por ejemplo un motor, a un circuito alimentado por una fuente de fuerza electromotriz FEM, como puede ser una batería o la energía que sale, que tenemos en los enchufes de la casa, una bombita eléctrica para hacer que una bombita eléctrica se prenda, transforma esa energía en luz. Lo que hace la lamparita es la energía eléctrica que estamos usando, la transforma en luz y en calor, porque siempre da calor la lamparita. La energía se puede gastar en un motor que mueve un eje. Con el eje del motor tenemos un ventilador, por ejemplo. Ahora bien, los watts son la potencia instantánea que tiene. Los watts es la potencia que tiene esa lamparita o ese motor. El tiempo son watt hora, como está ahí. La K es 1000. La K representa el 1000 siempre.
Lo que pasa es que el watt es una potencia, es un número chico en general. Entonces se pone kilowatts, o sea, cada 1000 watts. Porque nosotros en una casa a lo largo de un mes, por ejemplo, son varios kilowatts que se consumen. Entonces, la energía que se ha consumido son varios kilowatts. ¿Está bien? Sí. Sí. Y como dice, de acuerdo con la definición de física, la energía ni se crea ni se destruye, se transforma. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Generamos corriente, energía eléctrica en los generadores que hay en las centrales térmicas, que en una central eléctrica cualquiera. Esa energía eléctrica se transmite por los cables a los distintos lados y la transforman las lámparas haciendo luz, de un ventilador girando y refrescando, el motor que tiene adentro un aire acondicionado también. O sea, se transforma en otras cosas. No se pierde. ¿Está bien? ¿Entendieron eso? Sí, Osvaldo, Sí, ojalá. Igual tengan las dudas, las vamos a ver de nuevo. Vamos a terminar con esto, así ya podemos vernos las caras. Yo no les veo a ustedes. El tema de la potencia tiene diferencias entre la corriente continua y la corriente alterna. Diferencias de cálculo. La corriente continua es muy fácil de trabajar. Entonces, siempre la potencia, hablamos de potencia en un instante. Cuando es en un tiempo es energía. La unidad es la misma, es el watt. Que sea instantánea o no está acá. Una lámpara tiene 40 watts. Pero esos 40 watts que gasta la lámpara no es en un instante. Los 40 watts son en una hora. O sea, yo tengo una lámpara de 40 watts. Gastó los 40 watts en una hora. Entonces, 40 dividido 1 me da 40, es la instantánea. Pero a lo largo del tiempo es como se mide, cómo se entra a definirla. ¿Entienden? Siempre el trabajo, la energía es a lo largo del tiempo. A ver, cuando se trata de corriente continua, es dos terminales. Es la producto de diferencia de potencial entre dichos terminales y la corriente que pasa a través del dispositivo. Por esa razón, la potencia, corriente y a la tensión. ¿Qué es lo que se decía yo? Potencia, bueno, acá lo define como watt sobre tiempo, porque dijimos que los watts es la potencia a lo largo del tiempo. El tiempo me queda la potencia, donde watt es la energía, que el watt sería U, la tensión, y la corriente, y T el tiempo que transcurrió. Ahora, si lo dividimos por el mismo tiempo, nos queda que la potencia es U por I directamente. O sea, potencia en corriente continua es U por I o V por I. Corriente por tensión. Perdón, tensión por corriente sería. Sí. Sí, sí. ¿Escucharon? Sí, sí. Vamos a meter un poco en matemática. Vamos a hacer unos juegos matemáticos. U igual a R por I. O sea, tensión, esa es la ley de Ohm. Tensión, resistencia por corriente. Potencia, arriba tenemos que potencia es U por I. Si de la de abajo, de U igual a R por I, despejamos
y la reemplazamos en la fórmula de arriba, ¿y qué sería? Como R está multiplicando, pasa dividiendo a U. Pasa dividiendo. Pasa dividiendo. Correcto, pasa dividiendo. Entonces nos queda que la corriente es igual a la tensión dividido la resistencia. De corriente lo reemplazamos arriba. No, reemplaza la tensión. U igual a R por I. Lo reemplazamos en la fórmula de arriba. P es igual a R por I por I. ¿Está bien? Bien, ¿lo ven cómo lo hace? En la fórmula que dice que la potencia igual a por la tensión por la corriente, y sabiendo que por ohm la tensión es R por I, yo R por I lo puedo reemplazar arriba por U. Total, es el mismo término. Entonces me queda R por I, que sería R por I cuadrado. O sea que la potencia también es la resistencia por la corriente que circula al cuadrado. Es otra forma de obtenerlo. Todo depende de los datos que tengamos. De el valor también instantáneo de la corriente. Siempre hablamos de valores instantáneos. Y después si se expresa en amperes y P en voltios, P estará expresado por vatios, watts, siempre watts. Cuanto el dispositivo es una resistencia de valor R, se puede calcular la resistencia equivalente al dispositivo. Y la potencia también, que hace acá, la potencia es R por I cuadrado, dijimos. Y que es, reemplazando I por lo anterior, a U al cuadrado sobre R nos queda. ¿Por qué? Porque una R se simplifica con la otra. Sí. ¿Lo ven cómo está calculado? Sí. Hay que tomar... después se los hago y se los paso de nuevo. Es un simple reemplazo de términos. Porque P es igual a R por I cuadrado. R es igual R es igual, perdón, I es igual a U sobre R. Entonces lo reemplazamos arriba y nos queda, a ver si sigue acá. Eso es lo interesante de hacerlo presencial, porque en un pizarrón escribimos todo eso y lo hacemos bien clarito. Pero acá no se puede. Vamos, a ver. Lo que no entiendan, si no me lo preguntan ahora, anótenlo, así lo charlamos. A ver, potencia eléctrica. Cuando se hace un análisis de potencia que consume la resistencia por una corriente continua. Es una ley que no la vamos a ver acá porque no vale la pena. Ley de Joule. La ley de Joule nos da que cuando una resistencia le pasa una corriente eléctrica, circula una corriente eléctrica, produce un determinado calor, que eso va con la ley de Joule. Entonces, para calcularlo, la potencia en este caso es V por I. Yo también es cierto que cuando se utiliza corriente alterna en una resistencia o resistor, en este caso la corriente de voltaje están en fase. Esto significa que la corriente de voltaje tiene el mismo valor máximo y mínimo. El tema es así. Hay elementos
por donde circula la corriente eléctrica, que son elementos puramente resistivos. O sea, son resistencia. ¿La resistencia qué? Por ejemplo, un cable muy enrollado le produce una resistencia al paso de la corriente. Pero lo único que hace es esa resistencia. Impide de alguna manera el paso de la corriente. Pero cuando la resistencia, si no es ese alambre, si no es algo, por ejemplo, una plancha, una pava eléctrica, una estufa eléctrica, tienen resistencias puras. Pero los motores, por ejemplo, le producen en la corriente alterna unos efectos que hace que la tensión y la corriente se separen, entonces ya intervienen otros factores que ahora vamos a ver. Pero complica un poco la cosa. Pero la potencia, una resistencia en alterna, en continua, es lo mismo. Pero un motor ya no. Vean, acá está. Cuando la carga no es un motor, por ejemplo, existe un desfasaje entre corriente y tensión. Este desfasaje crea un ángulo y su coseno se representa en el siguiente triángulo. A ver. Por ejemplo, fíjense. Esto es en alterna. Esto es la corriente en alterna cuando es con respecto a un motor, por ejemplo. Motor en corriente alterna ya no es potencia igual a U por I. U por I por coseno de phi. O sea, la potencia, tenemos una potencia activa en alterna, una potencia reactiva y una potencia aparente. La aparente de U por I es la que nos manda a la central eléctrica. No es un motor, por ejemplo, la corriente y la tensión no van en la misma línea, sino que la tensión se abre. Entonces ya la potencia cambia. Fíjense, es la potencia aparente. Ese directamente es U por I. Pero cuando se desfasan, se crea un ángulo entre la potencia phi. El coseno de ese ángulo, parte vertical, activa. Si nosotros la potencia activa es la P. Lo que nosotros usamos es P realmente. El ángulo phi se va achicando y se hace cero, ese se hace igual a P. Se caen y valen lo mismo los dos. Que pasa en continua o sucede en una resistencia pura. Pero es una resistencia pura, este ángulo phi, que a medida que se abre, nosotros necesitamos, para una potencia determinada necesitamos la aparente más una potencia reactiva. En los hogares esa potencia reactiva no interesa. La industria, grandes, se mide esa potencia reactiva y se la cobran como multa. No tendría que haber. O sea, hay equipos que hacen que ese ángulo phi se vuelva cero. No sé si entendieron esto. Es algo.
lo vamos a seguir viendo, lo vamos a seguir repasando, porque es algo que tiene que quedar fijo. Además, ustedes, como electricistas, tienen que alterno. Pero igual van a trabajar a un nivel doméstico, pequeños comercios y todo, donde no se considera la potencia reactiva. Bien, perdón. Repetímelo, por favor. Está bien, vamos a volver con esto. Porque léanlo. Yo esta clase mañana la pongo en YouTube para ver que la vean. Pero el tema este de las potencias y lo vamos a entender porque es una cosa impresionante. Volver sobre esto, ¿ok? Ustedes recibieron para el curso una pinza universal, un alicate, un plano, un destornillador Phillips, un buscapolo como herramientas. ¿Bien? Sí, está bien. La falta que no sé por qué no lo han provisto es una pinza de punta, que es un elemento muy útil para usar. Y después como materiales recibieron los bastidores, módulo ciego, un punto, módulo combinación, y la ficha macho que recibieron es de 2 patas. Sí. Sí. De 2 patas, sí. ¿Eh? De 2 patas. Bueno, a ver qué. ¿La cambiamos por la de 3? Esa la cambiamos. Me parece que es de 3. Saco esto. Les veo las caras, por lo menos. Espero que ninguno se haya dormido. El tema es así. La ficha de 2 patas está mal. Porque la ficha de 2 patas ya no se debería usar realmente. Entonces, la ficha que corresponde es La de 3. la ficha que recibieron, ¿no es cierto? Sí. Sí. ¿Qué es esa? Respondería con conseguir. Yo les pido a ver si los pueden conseguir, seguro. Porque vamos a conectar esta. Bueno. Porque esta tiene una pata para el neutro y una pata para la guerra. Así que a ver si lo podemos hacer para las prácticas. Antes de seguir, yo quisiera tomarle la asistencia para ver quién está, quién no están, porque además es necesario. ¿Dónde dejé la lapicera?
A todos. Sí. ¿Eh? Yo acá. Matías Ahumada. Sí, sí. Bien. Allá el que vino hace un rato. Algunos me salen el nombre y otros no. Aparece como activo Ayala. Sí. Ahí está. Lo que pasa es que no aparecen todos. A ver. Bien. Dorado. Uah. ¿Dorado está? Sí, puso Sí, por el chat. escribió por el mensaje. Porque no le anda el micrófono, dice. Bien. ¿Está Faría? Sí, ahí está. Presente, Gallo. profe. Presente. Chinchay. ¿No está? Buah. González Kelia. Presente. Keila. Presente. Sí, sí. Loyarte Profe. Betina. Presente, profesor. ¿Alguno me llamó? Sí, yo. Faría, ¿me anotó? ¿Cómo? Bueno, no había escuchado Sí, ya te bien. marqué, ya te marqué. Dale, gracias. ¿Cómo? Acá. Mónaco. Sí, hola, presente. Sí. Moreira. Sí, presente. Tomás Ramallo. Diego Silvestre. Acá, presente, Osvaldo. Bien. Pacotti. Lo había visto Sí, recién. acá presente. Acá Ah. presente. Vinderola Sandra. Estoy, pero no tengo cámara. ¿Eh? Estoy, pero no tengo cámara. Y Zúñiga Pedro. Acá, presente. Han venido todos. Muy bien. Bueno, muchachos, acuérdense de preguntar y todo. Que es algo, sobre todo en Alterna, que tenemos que pasar más. Tenemos que verlo. Continua. No tiene muchas. Tiene dos cables, un negativo. La alterna, o sea, la corriente continua además es lo mismo. La corriente alterna, el sistema sube al máximo, baja cero, pasa por un mínimo 50 veces por segundo, produce efectos en los equipos y en las líneas de transmisión son bastante complicados, sobre todo con el tema de la potencia. Produce esos desfasajes porque tenemos elementos
resistencias puras. Por ejemplo, una lamparita. Las de LED no, porque las de LED son electrónicas. Son otra cosa. Una cafetera eléctrica, pavas eléctricas esas que hay, mucha resistencia. La eléctrica pasa por la resistencia, el efecto que produce es calor. Se opone al paso de la corriente, produce calor. Entonces es lo que hace. Nos calienta o calienta agua, lo que sea. No hay problema. ¿Cómo, profe? ¿Qué? ¿Puede explicar nuevamente eso? O sea, hay elementos que son resistencias puras, que son directamente, la resistencia es en sí un alambre muy enrollado, que pone mucho impedimento a la circulación de la corriente eléctrica. La corriente trata de pasar, produce calor. Entonces, las lámparas viejas, que eran de un material que se llama tungsteno, se encendían y producían luz, pero además producían un calor muy grande. La plancha también tiene una resistencia eléctrica dentro. La circulación produce calor. Las pavas eléctricas, la cafetera eléctrica. No tiene otro problema. Ya sea en alterna o en continuo. Porque son resistencias puras. Pero un motor eléctrico está formado por alambre de cobre enrollado adentro. Ese alambre de cobre, al paso de la corriente eléctrica, produce un campo magnético que hace girar el motor. Y eso ya produce desfasajes, la corriente y la tensión se separan, y entonces aparece la potencia activa, la potencia reactiva, la potencia aparente. En alterna. Después tenemos otros elementos que se llaman capacitores, que son elementos que no dejan pasar la corriente continua, pero en la corriente alterna se cargan y producen efectos inversos a los motores que son. Eso lo vamos a repetir varias veces para que lo entiendan. Esta es la parte más pesada, digamos, más aburrida, porque son conceptos y resulta difícil así, que al no poder dibujar o no poder hacer nada, entienda. Pero bueno, lo tenemos que superar. Por eso quiero que no se queden con dudas. Yo sé que esto de la corriente, de la potencia en alterna, les produce varias dudas. Además, la corriente alterna, cuando se genera, eso, pero tiene 3 cables, la corriente alterna, y los 3 son vivos, fase, fase y fase, y según el lugar hay un cuarto que sería el neutro o tierra. Entonces ya tenemos interactividad entre todo eso. Para todo, la potencia, por ejemplo, la potencia de una plancha es U por I, 220 por una plancha más o menos consume 1000 watts, 5 amperes. 5 amperes por 220 nos da un poco de más de 1000 y pico, 1000 vatios más o menos. ¿Por qué? Porque la plancha, si uno pone un elemento para medir la corriente eléctrica, la plancha anda entre 4,5 y 5 amperes.
una serie de elementos. Pero es sencillo, no hay nada. Pero si eso lo viéramos en alterna y trifásico, ya entra la raíz de 3, y entra una serie de cosas. Explican. Ustedes igual van a trabajar con la corriente eléctrica de acá de las casas, que es monofásica. Tiene 2 cables, vivo y neutro, como la pila. Vivo y neutro y nada más. Pero igual vamos a estudiar los otros porque tienen que conocer también los elementos que vamos a usar y todo. ¿De acuerdo? ¿Qué entendieron? Después de buenos días nada más. Por eso, si ustedes lo leen, después a lo mejor van a tener más dudas o lo que sea, y las charlamos. Para eso, yo lo que quiero es que ustedes salgan de acá y sepan arreglar algo, sepan, y no tengan miedo de hacerlo. Eso es lo que pretendo. Por eso me interesa que nos comuniquemos por el grupo de WhatsApp, que me hagan las preguntas, que vean un poco, se informen afuera, y después vengan y me digan, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? Entonces vamos, sobre todo, si cada uno de ustedes van escuchando las preguntas que hace otro, y las respuestas que sirven para aclarar la pregunta, van a aprender todos, aprendiendo. Porque también aprendo todo eso, ¿no es cierto? Eso es lo interesante. Pero quiero que lleguemos a tener una muy buena relación. Lo he logrado, e incluso son de San Nicolás algunos, y ahora ya las cosas están muy fuleras, pero nos vemos, nos reunimos siempre. Se logra preguntando, sacándose las dudas, que pueda decir, no, le entendí, no le entendí, me lo explicó una vez, 2 veces, lo que sea. Por suerte lo entendimos. Claro. El tema también es acostumbrarse al lenguaje. A veces tener expresiones o expresiones, sí, o palabras que son muy técnicas, en ese caso, diga, alto el fuego, repetirlo en castellano, digamos. Sepan, porque la actividad tiene su lenguaje particular. Si yo me voy por las ramas con las palabras, párenme y que les explique qué estoy diciendo. ¿Entienden? Claro. Sí, que no haya problemas para preguntar nada. Espero poder contestar todo. Y yo lo contestaré, pero el tema es así. Quiero que andemos bien. ¿De acuerdo? Sí. Atrasó todo por culpa de un corte de luz. Yo me fui a la facultad, digo, bueno, hemos hecho la prueba con la Mac, con la PC allá, y resulta, ¡ping!, se cortó, chao. ¿Ves? Eso es un corte de energía eléctrica.
Entonces me vine a mi casa y salió todo bien, por lo menos. Sí, sí. El jueves sí. Yo arrancamos bien con los temas que... Y me gustaría que antes de arrancar, yo si no, usted no tiene problema, no tengo problema de seguir un ratito más, algo así, para aclarar las cosas. En todo caso, las dudas que le hayan quedado, que quieran hacer, que le vayan viendo, lean un poco, algo así, pregunten antes de arrancar para no tener dudas para lo que sigue. ¿Está bien? Sí, vale. Perfecto. Sí, sí. ¿Cuántos se durmieron? Hemos terminado hoy. ¿De acuerdo? Bueno, Entonces el jueves a las 18. sí. ¿Eh? Bueno, hasta luego. Hasta el jueves, Osvaldo. Gracias a todos. Hasta el jueves. Nos vemos. Hasta el jueves. Ya, y acuérdense, tenemos el WhatsApp para... ¿Quién es el que grabó la reunión? ¿Cómo? Ah, sí, llevarla directamente a YouTube. Yo te digo dónde... Después me fijo dónde hay que guardarla y todo y te lo paso. ¿Bien? Tu nombre y apellido. Sí. ¿Cómo? Yo cuando tenga esa información te la paso y te digo. Bueno, muchas gracias a todos. Y nos vemos el jueves. Nos vemos. Hasta luego, chicos. Nos vemos.